Le voy a invitar, hermano, que me acompañe al libro de Santiago, Epístola de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, vamos a estar desde el versículo 12, vamos a leerlo hasta el versículo 18. Santiago, capítulo 1, versículos del 12 hasta el 18. Cada ocasión en la que se le ha permitido predicar a su servidor, usted se habrá dado cuenta pues que hemos traído un estudio versículo por versículo del libro de Santiago, un libro que de verdad nos enseña mucho a poner la fe en práctica. A Santiago no le interesa profundizar tanto en temas teológicos como Pablo lo hace, por darles un ejemplo, pero Santiago dice muchas cosas que vale la pena que atención, cosas que son muy directas y que vale la pena meditar en ellas. Pero el interés de Santiago, para que lo vaya mentalizando desde ya, es que toda la teología que sus lectores asumen conocer, la lleven a la práctica. Santiago está interesado en que toda la fe que los creyentes dicen proclamar, la lleven a la práctica, así de sencillo. Santiago capítulo 1, versículo 12, yo estoy leyendo la Nueva Versión de las Américas, así que no se extrañe si hay un par de palabritas que son diferentes. Dice su palabra: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, descienden del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios y Padre, quiero darte las gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder presentarnos delante de ti, Señor, reverentes, Señor, atentos, reconociendo, Padre, que necesitamos de tu palabra, necesitamos ser confrontados por ella, necesitamos ser transformados, Señor. Gracias porque hoy reconocemos la necesidad que tenemos de poder meditar en tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, poder tener la capacidad, oh Dios, de poder escudriñar las escrituras de una forma fiel, Señor. Gracias por cada hermano que está presente en este lugar, por los que están conectados a la transmisión, Señor. Gracias te doy porque juntos es nuestro anhelo poder glorificarte con nuestras vidas y crecer en gracia y en sabiduría a través de tu palabra, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay algo bien particular que se nos ha dicho, bueno, desde el día 1 en Gracia y Verdad, desde que yo recuerdo haber llegado a esta iglesia por primera vez, y creo que a más de alguno le pasó lo mismo, y es el hecho de que cuando yo escuché por primera vez una predicación fiel a las escrituras, lo primero que yo pensé fue: híjole, jamás me habían llamado pecador tantas veces en una predicación. Porque es interesante cómo el ser humano piensa que es bueno. Es bien interesante cómo el ser humano piensa que tiene la vida resuelta, que tiene la vida cómoda, porque simplemente está acomodado, valga la redundancia, a sus planes, a su forma de vivir la vida, a su forma de enfrentar ciertas situaciones durante su vida. Y es más difícil aún cuando hay creyentes que tienen ese estilo de vida, creyentes cómodos,
que hay creyentes que afirman creer en Dios, que afirman seguir a Jesús, que afirman ser lectores de la palabra, pero su modo de vida no es congruente con la fe que profesan. Y eso debe preocuparnos desde un principio. Recuerdo que lo primero que se nos olvida como pecadores es que lo somos. Y a lo largo de todo este tiempo que el Señor me va a permitir exponerle la palabra, yo también se lo voy a recordar. Porque es necesario, hermanos, que recordemos que no somos perfectos, que no somos tan buenos como nosotros pensábamos. En este caminar hay tropiezos, hay dificultades, hay pruebas, hay tentaciones, y definitivamente necesitamos estar cada vez más cimentados, arraigados, amarrados a la palabra de Dios. Realmente hay que empezar a darle el valor que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Yo lo puedo ver súper piadoso a usted aquí, un domingo sentado, usted me puede ver a mí muy piadoso sentado aquí predicándole, pero ¿qué pasa el resto de la semana? ¿Cómo vivimos nuestra vida el resto de la semana? ¿Es acorde a lo que afirmamos creer? En cuestiones tan pequeñas y en decisiones tan pequeñas solemos manifestar los pecadores que somos. Ahora, quiero ponerlo rapidito para que me agarre el hilo de lo que hemos estado hablando. Desde el versículo 1, Santiago le está escribiendo a creyentes que han sido dispersos en diferentes regiones en ese momento, que estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Era preocupante para Santiago saber que sus hermanos estaban sufriendo, no la estaban pasando bien. Recuerdo que al inicio del estudio les comentaba de que, bueno, Santiago es muy intencional en cada versículo. Es muy intencional en cada versículo, obviamente inspirado por la palabra del Señor. Todo, absolutamente todo lo que en ese libro está escrito, en esta epístola, que si se ha dado la tarea de leer, es muy precisa, es muy confrontadora. Santiago no lo piensa dos veces para decir las cosas, por más crudas que lleguen a sonar. Entonces, desde el versículo 1, su carta de presentación ya dice mucho. Hablábamos de que, bueno, si nos ponemos a investigar, bueno, Santiago era el hermano de Jesús. En el idioma griego habíamos dicho que es llamado Jacobos, que por eso es que en muchas partes del Nuevo Testamento Santiago es llamado Jacobo, el hermano del Señor, porque estaba Jacobo, el hermano de Juan, y la Biblia constantemente hace esta distinción. Santiago era el líder principal de la iglesia en Jerusalén. O sea, este tipo era alguien de peso, este tipo era alguien importante, alguien que se hacía notar a Santiago. En el famoso concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, podemos ver que Santiago estaba presente ahí. Ahora, Santiago bien pudo haberse presentado como Santiago, el hermano de Jesús, Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén. Pero es bien interesante cómo desde el versículo 1 se presenta como un siervo de Dios, como un esclavo, como alguien de quien depende alguien mayor a él. Y desde ese entonces comienza, hermanos, gócense en las pruebas. Yo sé que no la están pasando bien, pero tengan esta actitud. El Señor nos manda a tener esta actitud en medio de las pruebas, porque esto les va a resultar en que ustedes tengan paciencia, en que ustedes maduren, pidan sabiduría en medio de las pruebas. Es lo que Santiago ha venido hablando desde el versículo 1. Pidan sabiduría, porque cuando estamos en pruebas y nos dejamos llevar a nuestra forma de resolver las cosas, somos bien tontos para tomar decisiones sin sabiduría. Y Proverbios no hace excepción al llamar necios a aquellos que no hacen caso a la sabiduría. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ha venido hablando también de cómo de la noche a la mañana las riquezas pueden estar y no estar. Se dirige a ricos, se dirige a pobres y les hace entender que todas estas pruebas están revelando en ellos una identidad de que ellos tienen una posición en Cristo, que no se enfoquen en todo lo que está alrededor, que está pasando. Yo puedo tener $1,000,000 en el banco, pero delante de Cristo no soy nada. Yo puedo no tener nada en el banco, pero delante de Cristo yo sí tengo una identidad, porque soy hijo, soy un pecador que ha sido transformado, soy un pecador que ha sido salvado. Entonces Santiago constantemente viene diciendo esto, y conforme vamos viendo,
en estos versículos que acabamos de leer, va a terminar de concluir toda esta idea de las pruebas, de las circunstancias, de la madurez, de la paciencia, tocando un último argumento. Entonces, hermanito, yo quiero que en todo esto que vamos a leer o en todo lo que hemos leído, nos demos cuenta de cómo Dios a través de Santiago nos llama a comprender de una forma correcta la tentación cuando venga a nuestras vidas. Porque una cosa son las pruebas y otra cosa son las tentaciones, y ya lo vamos a ver. Entonces Dios nos llama a comprender correctamente la tentación cuando venga a nuestras vidas, con el fin de que podamos soportarla y apreciar su gracia y misericordia a través de ellas. Ahora bien, Santiago, si usted se da la tarea de leer todo el libro, usted va a ver mucha influencia, muchas palabras similares o muchas frases que tienen el sentido que se nota que estuvo expuesto al Sermón del Monte que Jesús predicó en Mateo. Se nota que Santiago ha estado expuesto a los profetas, se nota que Santiago ha estado expuesto al libro de Proverbios. Santiago le da una importancia a la sabiduría como no tienen idea. A Santiago le interesa que toda esta teología que usted y yo conocemos y que los creyentes que estaban leyéndolo en ese entonces conocían, llévenlo a la práctica, así de sencillo. Santiago no se va a complicar la vida, dice: hermanos, ustedes ya saben esto, asumo yo que ya lo saben, entonces vívanlo, practíquenlo, así de sencillo es esto. Así de sencillo es esto. Ahora bien, hay aproximadamente 3 aspectos en los que yo quiero que le prestemos atención. Son 3 aspectos a los que Santiago apela en los versículos que acabamos de leer. Aspectos a los que hay que filtrar nuestra vida también. Y hay 3 cosas importantes en estos aspectos. La primera es la importancia de la bienaventuranza. La segunda es la importancia de entender correctamente la tentación. Y la tercera es la importancia de la gracia de Dios en medio de todo. En esas 3 cosas nos vamos a enfocar en esta mañana. Ahora, ¿por qué la importancia de la bienaventuranza? Que es la primera cosa que quiero que veamos. Váyase al versículo 12. Y aquí hay algo bien interesante. Santiago comienza el versículo 12. De hecho, en la nueva versión de las Américas que tengo, no sé si le aparece el mismo subtema que dice la tentación explicada. Y Santiago dice en el versículo 12: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Ahora, si tenemos en cuenta que Santiago tiene en mente las palabras que Jesús dijo en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas no eran algo nuevo para los creyentes, no era algo nuevo que estaban escuchando. ¿Y qué es ser bienaventurado? ¿Qué es esa expresión? Entonces el judío ya conocía la expresión bienaventurados. Lo escucharon un montón de veces de parte de Jesús, lo escucharon un montón de veces en la ley. Hay muchas cosas que es mencionado por Job en los Salmos, en los Proverbios, en los profetas menores. Incluso Pablo en Romanos da un par de bienaventuranzas. Quiero que me acompañe rapidito a Job capítulo 5, no pierda Santiago. Job capítulo 5. Job capítulo 5 versículo 17. Las bienaventuranzas era parte del lenguaje que manejaban los creyentes. Job capítulo 5 versículo 17 dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Qué interesante. ¿Se recuerda del Salmo 1, versículo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en silla de pecadores, que ni en silla de escarnecedores se sentado. Hay una bienaventuranza. Ahora, ¿quién es la persona a la que la Biblia le llama bienaventurada? Ahora, se trata de aquella persona que encuentra una felicidad plena en el Señor.
ya sea pobre, ya sea rico, ya sea que esté hambriento, ya sea que esté perseguido, pero es feliz. Otro sinónimo de bienaventurado es feliz, dichoso, bendito. La bienaventuranza tenía un peso cuando decía bienaventurados son estos, bienaventurado es estas, bienaventurados son aquellos. Ahora, vayamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Hoy sí voy a hacer que ocupe la Biblia, hermanito. Mateo capítulo 5, versículos, vamos a leerlo desde el 1. Y aquí son las bienaventuranzas más conocidas dichas por nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5 dice: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, ojo con los siguientes versículos, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículos 11 y 12, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Santiago estuvo expuesto a estas enseñanzas. Note la similitud de regocíjense, alégrense, tengan gozo en medio de las pruebas. Versículo 1, 2, 3 y 4. Santiago en el capítulo 1 abarca todo eso. Está diciendo, hey, bienaventurados. Ya en el versículo 12 vuelva a Santiago. En el versículo 12 Santiago está diciendo, bienaventurados. Hay una influencia grande de las enseñanzas de su hermano, increíble. Bienaventurado, feliz, dichoso, la persona que persevera bajo la prueba. Ahora, cuando Jesús dijo esto en el Sermón del Monte, él sabía perfectamente que sus discípulos iban a sufrir, que no iba a ser fácil. Si para Jesús, que fue odiado, que fue perseguido, ¿qué no nos espera a nosotros? Pero hay algo bueno en todo esto. Pareciera un poco contradictorio que diga, hey, los van a perseguir, los van a odiar, hey, pero son bienaventurados. No parece tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque eso ataca nuestra comodidad, porque eso ataca nuestro orgullo de querer tener siempre el control de las cosas, cuando Dios nos ha prometido que la vida no siempre va a ser color de rosa. Hey, pero hay una bienaventuranza en medio de las pruebas que estamos pasando. Bienaventurado el hombre, versículo 12, que persevera bajo la prueba. Ahora, aquí en la Nueva Biblia de las Américas, la palabra aquí es persevera. La palabra clave a la que quiero que le preste atención es persevera. En la Reina Valera creo que aparece soporta. Bienaventurado el varón que soporta. Ahora, algo que siempre yo les he dicho es que una clave para entender el impacto que Santiago genera en sus lectores es que cada verbo que Santiago ocupa, en su mayoría, están en tiempo presente en un modo indicativo. Si recordamos las clases de gramática española, hermano, el modo indicativo siempre comunica algo que es continuo, algo que es frecuente, algo que no solo pasa una vez, es algo que pasa una y otra vez. No es algo que solo pasó ayer, no es algo que solo va a pasar mañana, es algo que puede pasar en muchas ocasiones a lo largo de un año, por ejemplo. Entonces, cuando dice acá, bienaventurado el hombre que persevera, que está continuamente perseverando, que está frecuentemente resistiendo, soportando bajo la prueba. O sea, Santiago está consciente de que esto no es solo una vez, esto es continuo. Y Santiago es clave en esto.
Entonces el texto está diciendo: bienaventurada la persona que continuamente persevera, que continuamente resiste, que continuamente soporta. Hermano, si no estamos aferrándonos realmente a Dios como debemos, no es lógico que no vamos a soportar, es lógico que no vamos a resistir. Y por eso es que entramos muchas veces en crisis. ¿Sabe por qué? Porque queremos resolver las cosas a nuestra manera. Sí, podemos ser cristianos de nombre, pero de nuevo, ¿qué tan llevada a la práctica tiene su fe? ¿Es congruente sus acciones con lo que usted proclama? Eso es duro. Si usted lo piensa y lo medita a profundidad, es duro, porque sabemos que no es así. Sabemos que hay muchas cosas que hay que mejorar. Pero hay una bienaventuranza. O sea, no pierda eso. Estamos pasando por pruebas, estamos resistiendo por la gracia de Dios, porque muchas veces ni siquiera nos explicamos cómo aguantamos ciertas pruebas que vienen a nuestra vida. Solo Dios, porque Dios nos ha sostenido. Lo cantamos muchas veces: si nuestra fe flaquea, Él nos sostendrá. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, esa es la otra palabra a la que quiero que le preste atención. La palabra aprobado, bueno, en la Reina Valera dice cuando haya resistido, es el mismo sentido. El uso de estas palabras prácticamente nos está comunicando la idea de alguien o algo, y esto se los mencionaba en el estudio pasado: alguien o algo que es puesto a prueba para determinar la condición de su naturaleza. ¿Se acuerda que les mencionaba lo de las pruebas del COVID, que le metían el hisopado hasta la conciencia? ¿Por qué? Porque la prueba, esa prueba de salud, esa prueba, ese test, iba a determinar la condición de su salud. ¿Sí me entiende? Entonces, asimismo, las pruebas que vienen a nuestra vida son para determinar la condición de nuestra fe. Se los decía la vez pasada: las pruebas pueden sacar lo peor o lo mejor de nosotros, y vale la pena meditar por ello, en ello. Entonces, aquel que resiste, aquel que persevera, va a recibir esta corona de la vida. Ahora, en el contexto de Santiago, para el lector en ese tiempo, la corona representaba muchas cosas. Una corona era una imagen que podía representar realeza, era algo que podría representar honor, algo que podría representar dignidad. Por eso es que muchas veces en el libro de Proverbios hacen unas metáforas como diciendo: hijo, escucha a tu madre, porque guirnalda será sobre tu cabeza, dice una versión. Proverbios 1:8 y Proverbios 4:8 lo mencionan. Ahora, en el mundo de ese entonces, hermano, se usaban muchos tipos de coronas para representar estas cosas. Por ejemplo, se usaban coronas de flores en las fiestas, en los días alegres, por ejemplo, en las bodas, en los juegos, que de hecho Pablo ocupa una figura muy similar. La corona de laureles era por lo que tanto luchaban los atletas, por lo que tanto se preparaban. De hecho, Pablo usa esa ilustración en 1 Corintios 9:24, cuando dice: bueno, estos atletas compiten por una corona corruptible, pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible, algo que definitivamente no tiene nada que ver a la honra que este mundo nos pueda dar. Entonces, la corona de vida que aquí está hablando Santiago es una expresión bien interesante. La corona de vida se está refiriendo a algo que consiste en la vida misma. Es decir, la corona del creyente, y ojo a esto, es una vida verdadera en Cristo y que va a ser mucho más abundante en la eternidad. Es verdad, hermano, que mientras estemos aquí nuestra vida no va a ser tan plena como realmente quisiéramos estarlo en Cristo. Si bien es cierto, nosotros hemos nacido de nuevo y ahora vivimos en este mundo pecaminoso para su gloria, sabemos que no es difícil, sabemos que no es la vida plena que realmente nos espera en la eternidad cuando estemos con Él. Pero mientras estemos acá,
Queremos vivir para su gloria, pero esta corona de vida está hablando de cuando realmente tengamos esa plenitud, cuando Cristo ya esté reinando. Ahora, hay un teólogo que menciona algo bien interesante que quiero citárselo. Dice, Santiago dice que si el cristiano se enfrenta con las pruebas de la vida con la firme constancia que Cristo da, la vida se le convierte en algo infinitamente más espléndido que antes. La lucha ahora para el creyente es el camino a la gloria, y la misma lucha ya la considera una gloria. ¿Se da cuenta? Cuando estamos en Cristo, hasta las pruebas para nosotros es una bendición. No le estoy diciendo, hermano, que usted se alegre si a usted le ponchan una llanta o se le quiebra algo en su carro o se quiebra un tobillo. O sea, un gozo súper superficial. Entonces, sino que está hablando realmente de un gozo razonado, de una plenitud razonada, que yo entiendo que estas pruebas tienen un propósito, pero eso no me doblega a bajar mi gozo, que yo dependo del Señor. Ahora hay otro teólogo que dice que la corona de vida no es tanto un emblema de realeza, sino del más alto gozo y alegría de gloria e inmortalidad. Bienaventurados las personas que soportan la prueba, porque ellos van a recibir la corona de la vida. O sea, Santiago ha venido regañándolos, exhortándolos, animándoles, enseñándoles, recordándoles, y al final les dice: hey, hay una promesa, hay una bienaventuranza. Manténganse perseverando, porque esto no se va a acabar hasta que nos muramos. Hermano, hermana, tenemos toda una vida para luchar, para perseverar, para resistir, para soportar, porque eso va a ser seguido. Las pruebas no se acaban mientras estemos en esta vida. Y es obvio que por nuestros propios méritos no podemos ganarnos esta corona, porque es algo que Dios mismo nos da. Y ahí mismo lo dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Interesante, porque aquí ha sido algo que Dios da exclusivamente a un grupo de personas al que Santiago llama los que lo aman. Ahora, es interesante cómo Santiago también comienza a tocar el tema de la ley. Si usted se ha dado cuenta, y empezamos el domingo pasado, comenzamos a aprender acerca de la ley dada ahí en el monte Sinaí, que es con una introducción a los 10 mandamientos. Y los que estuvimos en el primer estudio de los 10 mandamientos saben lo que eso conlleva. Y espero yo, hermanito, y le invito y le exhorto a que pueda estar haciendo el esfuerzo de venir los domingos siguientes que nos esperan en el estudio de los 10 mandamientos, porque cuando realmente filtramos nuestra vida para ver si realmente estamos cumpliendo esos mandamientos, nos damos cuenta de que no es así. De hecho, Santiago en los capítulos más adelante toca mucho el tema de la ley, de cómo esta debe ser practicada. Ahora, si sabemos algo tan básico como que la ley se resume en amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces cuando Santiago dice que el Señor ha prometido a este grupo de los que lo aman, entonces este grupo de los que lo aman han entendido ese mandamiento. Entonces los que lo aman han entendido lo que Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos mostrarle amor a Dios de otra manera. Jesús mismo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice guárdenlo solo una vez, no dicen guárdenlo solo para mañana. Guarden, guardad, presente, continuidad, todos los días. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando está hablando aquí de este grupo, de los que aman a Dios, este grupo de personas que va a recibir esa corona de la vida, han entendido esto. Amamos a Dios porque cumplimos sus mandamientos. Ahora,
pareciera que aquí Santiago ya está terminando, ok, ya terminé de hablarles de las pruebas, ya suficiente les dije con la sabiduría, con el gozo, con la paciencia y la madurez, ok, bienaventurados, ténganlo en mente. Ahora, el versículo 13, parece que Santiago lo está diciendo con una efusividad, con una reprensión, casi que regañándolos. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Ahora, Santiago deja de hablar de las pruebas para comenzar a hablar de las tentaciones. Y aquí quiero llegar al segundo aspecto al que hay que prestarle atención: la importancia de entender correctamente las tentaciones. Ya vimos la importancia de entender la bienaventuranza, y Santiago procede a introducir de una manera muy fuerte. Santiago, como ya se lo mencioné, no parece profundizar tan teológicamente como lo hace Pablo, pero está diciendo algo muy directo, algo que conlleva muchas cosas que a Santiago le estaban preocupando. Las cosas que Santiago tiene que decir son importantes, porque sabía que no todos estaban pasándola bien, que no todos estaban resistiendo la prueba, y por ende comenzaron a ser tentados y comenzaron a culpar a Dios de lo que estaban pasando. Y esto para Santiago es grave. El interés de él es que esta fe la vivan en sus vidas. No todos estaban resistiendo la prueba como él trataba de explicárselos. Estaban siendo tentados a culpar a Dios por sus circunstancias. Que nadie diga. Ahora, esa primera expresión, que nadie diga, en la Reina Valera solo dice no diga, pero aquí parece darle más énfasis: que nadie diga. O sea, aquí en el idioma original esto es un imperativo, es decir, esto es un mandato, esto es algo que no debe ser opcional. No te estoy preguntando que lo penses, hacelo. Es un imperativo, es un mandato. Ahora, este imperativo está comunicando una prohibición de algo que está ocurriendo. O sea, esto ya estaba pasando. Los creyentes que estaban siendo perseguidos en el contexto de Santiago comenzaron a culpar a Dios. Y Santiago, ¿cómo es posible que ustedes que oyeron del mismo Jesús, bienaventurados cuando los persigan, porque así persiguieron a los profetas del Antiguo Testamento, cómo es posible que ustedes estén diciendo tal cosa? Dejen de decir eso, dejen de decirlo, que nadie se atreva ni siquiera a pensarlo. Dejen de decirlo. ¿Cómo es posible que, habiendo oído las enseñanzas que escucharon, estén hoy en esta posición? Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Es que Dios me está bombardeando. Es que Dios me tiene atribulado. Dios me ha puesto entre la espada y la pared. ¿Me suenan familiares esas expresiones? Santiago aquí está reprendiendo a sus lectores. Y al igual que esos creyentes en este momento, usted y yo también nos hemos comportado igual cuando somos tentados. Porque ojo, la tentación está acechando con frecuencia, como ya lo vimos. Es algo continuo. Y el pecador, hermanos, siempre busca a quien culpar. El pecador nunca se va a hacer responsable por sus acciones. El pecador siempre busca culpar circunstancias. El pecador siempre busca culpar personas ajenas a él. ¿Cuántas veces nosotros no hemos culpado a otras personas? Es que fulano, es que Señor, dame paciencia para aguantar a fulano.
Recuerdo que yo estaba orando mucho porque una persona de mi familia cambiara su actitud. Y el Señor usó al pastor Jaime y al pastor Marcelo para comunicarme la misma idea. Recuerdo que en esa ocasión venía muy cargado, estaba recién llegando a la iglesia. ¿No te has puesto a pensar que Dios no responde tu oración porque el objetivo es que vos cambies primero? Que Dios está usando la actitud de esta persona para moldear tu carácter. ¿Por qué? ¿Y cómo es posible? Si yo estoy bien. Lo hablábamos ayer en Arraigados también, con una de las hermanas. Si somos los únicos creyentes de la casa, tenemos la obligación de modelarles a Cristo. Y es difícil, porque nuestra familia conoce los pecadores que somos. Y como pecadores siempre buscamos a quién culpar. Duro. Que ni se les ocurra, dice Santiago, pensar que Dios los está tentando. Eso no tiene sentido. Siempre buscamos victimizarnos para eludir las consecuencias. Ahora hay algo bien interesante, versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Y aquí Santiago va a explicar por qué. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Hermano, póngame atención, es fácil culpar a Dios cuando queremos excusar nuestras faltas. Es fácil culpar a otros pecadores. Incluso la tendencia más común que usted va a escuchar en el lenguaje cristiano es culpar a Satanás, culpar al enemigo. Es que el enemigo... Culpamos a Satanás por nuestras caídas. Curiosamente, en las Escrituras a Satanás también se le llama el tentador. Pero acá Santiago no está pretendiendo defender a Satanás, sino que le está recordando a sus lectores quién era Dios. Quién era el Dios en el que habían confiado. Y obviamente usted puede ver las dos afirmaciones acá. La primera es que Dios no puede ser tentado y por consiguiente Él no tienta a nadie. Ahora, si volvemos al versículo 1 del capítulo 1, y era algo que les mencionaba en el estudio de esa ocasión, es que a Santiago le preocupaba la gloria de Dios. Desde el inicio Él se presenta como esclavo, siervo de Dios el Padre y de el Señor Jesucristo. Fue intencional al colocar esa palabra, Señor, porque así estaba reconociendo que Jesús es Dios. Santiago fue intencional en su presentación. Entonces, si a Santiago le estaba preocupando la gloria de Dios, aquí él es intencional también. Está apuntando a la santidad de Dios. ¿Por qué a la santidad de Dios? Y aquí quiero recordarles algo. La santidad de Dios es uno de los atributos más descuidados de la iglesia actualmente. La santidad de Dios se le resta importancia muchas veces. En nuestras vidas, la santidad de Dios muchas veces no tiene valor. ¿Cómo le da nuestra vida la importancia a la santidad de Dios? Ojo, ¿por qué será que Santiago está diciendo que Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie? Porque Él es santo. Es santo. Se lo explico de una mejor manera. Este atributo de Dios, esta perfección, causa que Dios no pueda tener contacto con el mal. La santidad no tolera el mal. El mal no tiene potestad para ir en contra de la santidad de Dios. No puede doblegarlo. ¿Se recuerda el texto
en Éxodo 33. Búsquelo, Éxodo 33:20. Quiero que lo vea conmigo. Éxodo 33:20. Éxodo 33:20 dice: y añadió, bueno, leámoslo desde el 17. Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Versículo 18. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y quedar vivo. ¿Por qué? Porque hay una gloria que emana de Dios, de su santidad. Hermanos, si Dios, y esto lo hemos mencionado varias veces aquí, incluso hasta en las alabanzas que se cantan en muchas iglesias, cuando no se entiende la santidad de Dios, se dice: Señor, consúmenos con tu fuego, que tu gloria caiga, Señor. ¿Estás consciente de que si eso en realidad pasara, usted y yo ya estaríamos muertos? Porque somos pecadores, porque hay maldad en nosotros aún. Mientras estemos en este mundo, si el Señor realmente se manifestara en su santidad, usted y yo estaríamos achicharrados aquí. O sea, así de fuerte es la santidad de Dios. Por eso es que es necesario que en la eternidad tengamos cuerpos glorificados. Sed santos, dice la palabra, porque yo soy santo. En la oración de Ana, la madre de Samuel, rogando porque tuviera a su primogénito: Señor, no hay nadie tan santo como tú. Era parte de su oración. Es increíble la cantidad de versículos que describen la santidad de Dios. Y por mencionarle estos, ¿se acuerda de la visión de Isaías en el capítulo 6? Isaías comenta de que en una visión vio el gran trono blanco. ¿Y cuál fue la reacción de Isaías? Ay, ya me morí. ¿Por qué? Porque estos ojos llenos de pecado han visto la gloria de Dios. Isaías entendía que la santidad de Dios no era algo con lo que hay que jugar. Hay que cuidar, hay que valorar, hay que atesorar en nuestras vidas la santidad de Dios. Y Santiago está apuntando a eso. ¿Por qué? ¿Por qué están diciendo que Dios los ha tentado? Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado porque Él es santo. No puede ir en algo que vaya en contra de su santidad. Si Dios es santo y no puede tolerar ningún mal. Y ojo, aquí hay que hacer una diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Y esto se lo voy a repetir más adelante. Porque la finalidad de una tentación es que usted haga el mal, es que usted se incline a hacer un mal. Esa es la tentación. Y Santiago ha venido argumentando desde el versículo 1 que las pruebas son algo que los va a hacer madurar. Ahora, el regaño de Santiago, si se le puede decir así, es precisamente por esto. ¿Cómo van a pensar que Dios puede ser tentado? Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado. Él es santo. Él tenía en mente las enseñanzas de Jesús y todos los versículos que acabamos de leer. Incluso, y aquí quiero que me ponga atención, hermano, cuando yo estaba estudiando esta parte, fue muy difícil para mí asimilar muchas cosas, porque hay ciertas posturas que ocupan este versículo para negar la deidad de Cristo. Se lo pongo de esta manera. Ellos preguntan: si Jesús era Dios, ¿cómo es que fue tentado? Si dice aquí que Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Ahora, me encanta cómo el doctor Evis Carballosa lo argumenta de la siguiente manera, y lo cito: la respuesta yace en el hecho de que Jesús era y es eternamente una persona divina. Al encarnarse, Jesús no dejó de ser Dios
y por lo tanto no podía pecar. Ahora, el Señor no fue tentado como Dios, sino que lo fue en la esfera de su humanidad. Esto es interesante. Porque si Jesús se encarnó y se hizo como uno de nosotros, Él nos dio el mayor ejemplo de cómo debe resistirse una tentación. Jesús fue tentado, dice Lucas capítulo 4. Y ojo, Satanás es un muy buen teólogo. Le citó las escrituras, hermano. Le citó las escrituras. Muchos de nosotros ni el orden de los libros de la Biblia nos podemos. Ojo, Satanás es conocedor de la palabra. Eso debería ser una vergüenza para nosotros. Ahora, hay algo bien peculiar. Quiero que vaya a Lucas capítulo 4. Es una historia que usted ya conoce. Lucas capítulo 4 está describiendo esta ocasión en la que Jesús fue tentado, llevado por el Espíritu Santo. Pero hay algo en lo que quiero que preste atención. Sí, usted puede ver cómo Satanás intenta tentar al Señor, pero en este acontecimiento la buena noticia es esa, que aún en su humanidad Cristo fue nuestro ejemplo mayor para resistir una tentación. Cristo estaba siendo gobernado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, tenemos el mismo Espíritu Santo gobernándonos. Sí podemos resistir la tentación. Sí podemos resistir las pruebas. No me diga que no puede. Ahora, la tentación ya sabemos que no es algo que solamente va a ocurrir una vez. Quiero que vaya ahí en Lucas 4, váyase hasta el versículo 13. Después de que todo pasó, dice ahí: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, ¿qué dice? Esperando un tiempo oportuno. ¿Se da cuenta? La tentación no solo ocurre una vez. Ojo, el tentador va a buscar ocasiones perfectas para que usted ceda a la tentación. Ojo, no es pecado ser tentado. El pecado es ceder a la tentación, que es diferente. Présteme mucha atención. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos orado por resistir la tentación? Hermano, le recuerdo, Jesús incluso en el Padre Nuestro aparta una sección: no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. O sea, Jesús le daba una importancia a la tentación también, al hecho de resistirlo. Entender la santidad de Dios era vital para Santiago, y era necesaria que sus lectores también lo entendieran. Porque un Dios completamente santo no puede ser tentado a hacer lo que es contrario a su naturaleza. Un escritor dice que la misma perfección que imposibilita que Dios sea tentado, también imposibilita que Él tiente a alguien. Santiago está diciéndonos que le prestemos atención a lo impecable de la imagen de Dios. Que ni se les ocurra decir que ustedes son tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado porque Él es santo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y es necesario, hermanos, que la santidad de Dios sea algo que nos preocupe también. Perdóname que se lo diga tantas veces, pero es necesario que examinemos nuestra vida a la luz de la santidad de Dios, porque no le estamos dando el lugar que merece. Y yo soy el primero. Tenemos que darle valor a la santidad de Dios en nuestras vidas. Sigamos. Vuelva a Santiago conmigo. Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Ahora, no le eches la culpa a Dios, criatura. Te voy a explicar de dónde viene esta tentación. Versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.
Básicamente Santiago, nos está diciendo que no es Dios quien origina las tentaciones. Y otra vez, ¿por qué? Porque va en contra de su santa naturaleza. Él no somete a sus hijos a situaciones donde se vean obligados a pecar. Eso no tiene sentido. Ahora, lo que sí hace Santiago de manera explícita es hacer un contraste, y aquí quiero que me ponga atención, que es lo que le explicaba hace poco, entre las pruebas y las tentaciones. ¿Por qué? Porque la finalidad de las pruebas, según todo lo que ha hablado Santiago en los versículos anteriores, es que el creyente madure y crezca en su carácter. Ahora, la finalidad de la tentación es que la persona sea incitada al mal. ¿Ve por qué no tiene sentido que sea Dios quien tienta? No tiene sentido. Al contrario, en vez de ser Dios quien tienta, Él es quien nos libra de esa tentación. Busque más adelantito, segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir rapidito. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice. El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Hoy váyase más atrás a Primera de Corintios capítulo 10. Primer libro de Corintios capítulo 10. Capítulo 10 versículo 13. Ojo con lo que dice acá. No les ha sobrevenido, desde el versículo 11. Primera de Corintios 10, 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Pablo hablándoles a los corintios sobre la historia de Israel. Para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, versículo 12, el que cree que estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido, versículo 13, ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan, ¿qué? ¿Se da cuenta que no puede ser tentado el Señor? O sea, ¿cómo es posible que estos creyentes afirmaran eso? Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. Ahora, Santiago dice, bueno, le estás echando la culpa a Dios, le estás echando la culpa a otros pecadores. Si lo movemos a la actualidad, hermano, le están echando la culpa a Satanás ahora, pero la culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Versículo 14 de nuevo. Sino que cada uno es tentado, y ojo, cada uno es. Otro verbo, tiempo presente, modo indicativo. Eso quiere decir que es algo continuo. Cada uno es tentado. Tenemos que estar muy pendientes de que las tentaciones nos echen a nuestra vida, porque lo están haciendo todos los días. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Esta palabra pasión, la Reina Valera lo traduce como concupiscencia. Ahora, la palabra pasión o la palabra concupiscencia en el idioma original da la idea de tener un deseo profundo, fuerte, incontrolable hacia algo o hacia alguien. Hermano, ustedes y yo sabemos que nuestro corazón alberga cosas pecaminosas, deseos pecaminosos. Nada bueno puede salir de nuestro corazón. Dice la palabra que no hay ningún bueno. No hay justo ni aun uno. Entonces señala Santiago que la culpa está en los deseos profundos y pecaminosos que existen en nuestro corazón. Y eso es lo que nos arrastra a ceder a la tentación. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo va a entender? Solamente Dios es quien puede discernir las intenciones del corazón. Ahora, en el versículo 14 hay dos palabras que llaman la atención. Aquí en la Nueva Biblia de las Américas dice, cuando es llevado y seducido.
En la Reina Valera dice arrastrado y seducido, y esta es como la expresión mejor explicada. ¿Por qué? Estos términos de arrastrado y seducido eran usados en el lenguaje de la pesca. Cuando ponía la carnada, la ponían al agua y el pez agarraba la carnada, era arrastrado, era seducido por la carnada. Y de hecho más adelante, en los tiempos antiguos, se ocupó también como una expresión para las acechanzas de una ramera, que eso Proverbios lo toca. Es bien interesante porque en Proverbios capítulo 7, que habla de las acechanzas de la ramera, dice que con la palabrería de sus dichos engaña al joven, lo seduce, lo atrae, lo arrastra. Pero su fin, dice Proverbios, es el Seol. Ese mismo sentido le está queriendo hacer. O sea, ¿se da cuenta cómo Santiago también es influenciado por Proverbios? Santiago está diciendo que por nuestros propios deseos profundos, incontrolables, pecaminosos, es que cedemos. No le estamos echando la culpa a Dios, ni a los pecadores, ni al diablo. La culpa la tenés vos, la culpa la tengo yo, porque tengo deseos pecaminosos en mi corazón, que si yo cedo a eso, me arrastran, me seducen. Y ahí empieza una reacción en cadena, donde ya no solo está aquí, sino que lleva a la acción. Y ahí está lo peligroso. Arrastrado, seducido, comienza una reacción en cadena que termina en un pecado. Y eso es lo que Santiago está queriendo evitar, le está preocupando, porque esto está pasando. Esto está pasando. En este punto, cuando los deseos pecaminosos generados por una naturaleza corrompida entran en acción, sin duda nosotros como seres humanos, hermanos, somos pecadores por naturaleza. Por lo tanto, usted y yo somos responsables de nuestros pecados. Efesios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los que vivíamos en otro tiempo. Salmo 51, en el clamor que David estaba haciendo después de su pecado con Betsabé, él reconocía: Señor, sé que en pecado me concibió mi madre. Ya es algo que traigo aquí. Nuestros deseos pecaminosos, hermanos, pueden llevarnos a ceder a la tentación. Y si no estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo, podemos caer en pecado. Es necesario que nosotros doblemos nuestras rodillas y le pidamos a Dios en oración que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, que nos dé un discernimiento, que ese fruto se ve evidente en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Híjole, cuánto nos hace falta tener dominio propio. Cuánto nos hace falta controlarnos. ¿Se da cuenta cómo en un solo fruto ya nos poncharon? Jesús también sabía lo grave de esto. Y repito, no fue casualidad que en la oración del Padre Nuestro le haya incluido: Señor, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Versículo 15. Después, dice Santiago, cuando la pasión o la concupiscencia ha concebido, aquí está usando como ilustración de una concepción, de alguien que va a dar a luz. Cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Imagínese un parto, un embarazo, un bebé que se está desarrollando desde la célula más chiquita hasta llegar a ser un embrión, hasta llegar a ser un feto, hasta llegar al punto de nacer. Esa es más o menos la figura que Santiago está utilizando para dar a entender cómo es que la tentación poco a poco va desencadenando en una acción. Cómo es que puede empezar en nuestro corazón, invade nuestra mente,
tratamos de personificarlo, de darle acción a este deseo cuando no nos controlamos. De nuevo, ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación sí es pecado. Vamos a ser tentados todos los días, hermano. Todos los días tenemos luchas. Yo sé que usted tiene luchas. Yo tengo luchas. Los líderes tienen luchas. ¿Cómo está lidiando con sus luchas? ¿Cómo usted está lidiando con la santidad de Dios en su vida? ¿Cómo está lidiando con la condición de pecado que hay en su corazón? ¿Cómo está lidiando con la concupiscencia que hay en su mente y en su corazón? Todos aquí luchamos con pecados, orgullos, lujurias, pornografía. Son cosas que están afectando a la iglesia. Y es necesario que se hablen. Es necesario confrontarlas. Es necesario llevarlas al Señor. Es necesario entender que somos responsables de nuestras acciones. Cuando el pecado es concebido y es consumado, engendra la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero esto va más allá de una muerte física como consecuencia de la caída. Esto va más allá de una muerte espiritual. Es una muerte eterna. Esto es grave, hermano. O sea, somos una réplica de la acción de Adán y Eva hoy. Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Hubo una confrontación. Hiciste lo que te dije que no hicieras. Y Adán dice: la mujer que me diste me dio de comer. Pecador buscando culpables. Eva, ¿dónde estás? ¿Comiste lo que te dije que no comieras? La serpiente me engañó. Pecador buscando culpables. Y cuando usted y yo somos confrontados, ¿estamos buscando culpables o nos hacemos responsables? Eso dice mucho del gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Terrible saber que Santiago estaba siendo testigo de esto en la iglesia. En la iglesia. Esto estaba pasando en la iglesia. Las personas estaban culpando a Dios por las tentaciones que ellos mismos, por las que ellos mismos se dejaban llevar. Qué descarados podemos llegar a ser. Versículo 16. Y aquí parece que Santiago se está dando cuenta de que está siendo muy severo, y al mismo tiempo Santiago está demostrando una ternura pastoral, porque está diciendo: amados hermanos míos, no se engañen, dejen de estar viviendo de esta manera. Se están engañando ustedes solos. Por favor, que nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, porque Él es santo. Ustedes son los culpables de dejarse llevar por la concupiscencia de sus corazones, de sus mentes. No se engañen. Mucha gente en las iglesias hoy está engañándose, viviendo un falso cristianismo. Puede ser usted, puedo ser yo. Eso depende de cuánto es el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y obviamente, cuando nosotros queremos hacer bien las cosas, híjole, hay una crisis. Y Pablo lo sabía bien. Acompáñenme a Romanos capítulo 7, versículo 15. Y esta es como la identificación por excelencia de cuando queremos hacer lo bueno y no lo hacemos. Romanos capítulo 7, versículo 15. Pablo está en un conflicto y lo está externando. Capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, dice Pablo, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado
que habita en mí. Versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí. Sí, yo quiero ser santo, yo quiero agradar a Dios, yo quiero resistir esta tentación, yo quiero resistir estas pruebas. Pero el hacerlo, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo, siendo Pablo, estaba consciente de que era un pecador. Y usted, hermano, y yo muchas veces no aceptamos que somos pecadores y no asumimos la consecuencia de nuestras acciones. ¿Qué concepto tenemos de Dios cuando tenemos esa actitud? Uy, hermano, a mí esto me golpeó cuando yo lo entendí. ¿Cuántas veces no hemos actuado de esa forma? Al igual que Pablo, nosotros tenemos este conflicto, pero hay bienaventuranzas en medio de esta crisis. Hey, es bueno que sintas eso, es bueno que el pecado te pese, es bueno que esto lo repudies, porque ya no querés ser lo que eras antes. Eso es bueno. Gloria a Dios, porque el pecado cada día te pesa más, que lo que antes te deleitaba ahora te pesa, te incomoda, lo repudias. Qué bueno, el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Ahora, como último punto, el último aspecto es entender la importancia de la gracia de Dios. Ya vimos la importancia de la bienaventuranza, ya vimos el aspecto de la importancia de entender las tentaciones. Ahora quiero que nos enfoquemos, para ir finalizando, en la importancia de la gracia de Dios en medio de todo esto. Santiago lo explica, vuelva a Santiago conmigo, capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Aquí hay algo en lo que sí quiero que me preste atención. Aquí pareciera que hay un contraste. Santiago viene diciendo: Dios no hace esto, Dios no tienta a nadie, Dios no es tentado por nadie, ni Él tienta a nadie. Pero lo que sí hace Dios es que toda buena dádiva, todo don perfecto, ese sí viene de Dios. Eso sí viene de Dios, eso es gracia. ¿Por qué? Porque todo lo bueno que todo lo que usted y yo podemos tener de bueno en nuestra vida es por Dios. El cambio de actitud para bien que usted pueda llegar a tener es producto de que el Espíritu Santo está trabajando en usted, porque por usted mismo usted sigue empeorando. Solamente alguien que ha sido gobernado por el Espíritu Santo puede dar estos frutos. Eso es gracia. ¿Se da cuenta? De Dios proviene todo lo bueno que podamos tener, todo lo bueno que podamos lograr en este mundo es por gracia, es porque Dios lo ha permitido, es porque de Dios viene lo bueno. Toda la dádiva, todo lo bueno proviene de Dios. Por tanto, todo lo bueno en la vida de un pecador proviene de Dios. Que ni se les ocurra ya decir o pensar que Dios puede ser tentado o puede tentar a alguien. Lo que está haciendo Santiago es haciendo que sus lectores mediten. En vez de quejarse contra Dios, en vez de buscar culpables por lo que están pasando, mediten en quién es Dios. Mediten en lo bueno que tienen. Porque no lo han obtenido porque ustedes lo merecen. Todo ha sido por gracia. Ahora, dos palabras rapidito aquí. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende. Otra vez, verbos presentes, indicativos que comunican continuidad. Dios continuamente, de Dios continuamente viene lo bueno, de Dios continuamente viene el don, de Dios continuamente está viniendo todas las cosas buenas que vos ni te das cuenta. Efesios dice que tenemos bendiciones y riquezas espirituales en Cristo Jesús. Tenemos bendiciones, tenemos riqueza, pero no las estamos viendo. ¿Por qué? Porque no te estás dejando gobernar por el Espíritu Santo, hermano. No te das cuenta de las dádivas que Dios tiene en tu vida todos los días.
Dice su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y si Dios nos ha dado misericordias, son para que las aprovechemos. ¿Para qué? Para aprovechar esa gracia, para resistir las tentaciones. Hay un salmo que dice, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Medita, hermano, en todo lo bueno que tú tienes. Familia, amigos, empleo, provisión. No sos rico, hermano, pero el Señor ha provisto lo necesario para tu hogar. No estás como querés estar, pero gracias a Dios no estás como antes estabas. Eso es gracia. ¿Se da cuenta? Cuando usted quiera ceder a la tentación, medite en esto. Medite en esto. Ese era el ánimo de Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. ¿Por qué? Porque Santiago llama a Dios el Padre de las luces. Ahora, Santiago es intencional en todo, eso se lo dije desde el principio. Dios está llamando el Padre de las luces porque los judíos entendían que Dios era el creador de los astros que veían brillar por las noches, de los astros que veían brillar en el día. Y si Dios creó estas cosas es porque en Él habita luz. Él es la luz. Y otra vez esto señala a la santidad de Dios. ¿Por qué, Señor? Esa es la frase más común cuando nosotros nos encontramos en unas pruebas que ya no aguantamos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? En lugar de decir eso, ¿sabes qué? Medita en las cosas buenas que Dios te ha dado. El salmista en el Salmo 73, a mí me fascina ese salmo, porque el salmista está diciendo, casi tropiezo, casi la riego, porque estuve viendo la bendición de los impíos y tuve envidia de ellos. De nada me sirve, medité en mi corazón, de nada me sirve ser puro, de nada me sirve ser íntegro delante de Dios. Estaba siendo tentado el salmista a dudar de los favores que Dios tenía en su vida. Casi la riego, dice el salmista, pero comprendí el fin de ellos cuando entré en tu templo. Se da cuenta que la meditación, y no quiero que me lo asocie con algo místico, sino que la acción de meditar en la palabra, en lo que Dios es, en lo que usted conoce de Dios, debe ser pulido, debe ser alimentado. Tráguese este trozo de carne que acabamos de masticar suavemente, digiéralo porque es pesado. La santidad de Dios abarca un montón de cosas que no nos alcanza el tiempo para verlo bien, pero le invito a que investigue sobre la santidad de Dios, sobre los atributos de Dios. Pensemos en quién es Él y en lo que Él da. Piensa en las cosas que ahora conoce de Dios, en aquellos atributos que había profundizado o que antes no entendía y que hoy entiende. Porque el hecho de que usted entienda hoy lo que antes no entendía, eso también es gracia. El Espíritu Santo está abriendo su entendimiento y eso es gracia. Eso es gracia. Primera de Juan 1:5, no lo busque, se lo leo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Cuando entonces los lectores leían el Padre de las luces, este no es cualquiera. Este no es cualquiera. Y aquí hay algo precioso que a mí me quebrantó cuando yo estudié esto. Santiago, aparte de apelar a la santidad de Dios, señala su inmutabilidad. Versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. No hay cambio ni sombra de variación. La inmutabilidad de Dios es decir que Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Déjenme leerle rapidito. Un hombre llamado Arthur Pink tiene un libro chiquito que se llama Los atributos de Dios, y hablando de la inmutabilidad de Dios, él dice esto: Dios es inmutable en su esencia,
Su naturaleza y ser son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambio alguno. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Nunca habrá día en el que Él deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado. Lo que es hoy ha sido siempre y será. Yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías 3:6. Es su propia afirmación absoluta. No puede mejorar porque es perfecto. No puede cambiar en mal, siendo totalmente imposible que algo externo le afecte. Es el mismo perpetuamente. Solo Él puede decir: yo soy el que soy. El correr del tiempo no le afecta en absoluto. En el rostro eterno no hay arrugas. Por lo tanto, su poder nunca puede disminuir, ni su gloria palidecer. ¿Creen que un Dios inmutable, santo, realmente puede ser tentado? Es lo que Santiago está diciendo. ¿Cómo es posible que digan esto si Dios es esto? Y al final termina diciendo: Él, en el ejercicio de su voluntad, porque a Él le plació, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra. Esto me recuerda al texto que dice: y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra. Aquí hay una importancia en la proclamación del evangelio que no podemos callar. Las primicias de sus criaturas en el Antiguo Testamento se le dedicaba a Dios las primicias de las cosechas, lo mejor de las cosechas, de los animales, los primogénitos de la gente. Y aquí prácticamente está diciendo que el creyente ahora es una primicia porque fue creado para Dios en Cristo. Por eso 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Carlos estaba orando en esta mañana después del catecismo, que si por el pecado de Adán todos fuimos constituidos pecadores, gloria a Dios que ahora en Cristo, ahora somos constituidos hijos de Dios, justificados, santos. Romanos 5 es la carta perfecta que nos habla de ello. Que la gracia fue algo que sobreabundó. Cantamos muchas veces el himno de: mis faltas son muchas, pero su gracia siempre es mayor. Hermanos, recordemos cómo en este pasaje Dios nos ha llamado a comprender correctamente la tentación cuando venga a nuestras vidas, para que podamos soportarla y apreciar su gracia y misericordia en ella. Hemos visto 3 aspectos en el que el autor enfatiza: la importancia de la bienaventuranza, la importancia de entender la tentación y la importancia de entender la gracia de Dios. Qué glorioso saber que en Cristo Jesús y por su obra en la cruz ahora podemos ser constituidos, justificados, rectos, santos. No me diga que no puede resistir la tentación, porque se lo dije la última vez. Si usted dice no puedo, usted me está diciendo que el mismo espíritu que hizo resistir a Jesús la tentación, el mismo espíritu que hizo levantar a Cristo de los muertos, ¿no es capaz de que usted resista en la tentación? No me diga que no puede. No me diga que no puede. En Cristo sí podemos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, quiero darte las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque por gracia es que hemos recibido todos tus favores. Por gracia, Señor, es que hoy estamos delante de ti. Por gracia, Señor, es que hoy resistimos la tentación, las pruebas. Perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestras vidas tendemos a pecar, a dudar de ti, a preguntarnos por qué, a buscar culpables. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores, buscamos culpables. Pero si de algo estamos seguros es que tu gracia siempre va a ser mayor que todo. Que si por el pecado de uno que fue Adán fuimos llamados pecadores, ahora en ti, Señor, por el sacrificio de uno, hoy somos justos delante de ti. Nos presentamos delante de ti. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por la obra en la cruz. Gracias, Señor, porque ahora con defectos, con pecados con los que estamos luchando, tú nos llamas, Señor, a seguir
tú nos llamas a perseverar. Ruego por las pruebas de cada uno de mis hermanos, ruego por las luchas, ruego por las tentaciones con los que ellos están luchando. Ten misericordia de ellos, Señor, y a tener presente que tú no cambias, que tú sigues siendo el mismo. Gracias, Señor, porque gracias al sacrificio de Cristo, una vez más podemos cantar en agradecimiento a ti. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Solo la voz de la iglesia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Gracias, Señor, porque todo lo bueno sabemos que viene de ti. Gracias por esa gracia que tú nos has dado. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.